Buenas noches, saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Y vamos a estudiar esta noche 2 Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 7 y el versículo 13. ¿Listo? Con un título. ¿Cómo es el título? Avivando el fuego. Vamos a ver antes de ver el texto la definición. La definición de la palabra avivar es perseverar. Sí, es perseverar. O sea que para que no se apague el fuego, ¿qué hay que hacer? Perseverar. ¿Y qué sería perseverar para avivar el fuego? Hay que traer leña, mantener la lista ahí, atizar el fogón, decía en el campo, atiza el fogón, ¿sí? Hacer que algo sea más vivo, más animado. Alguien avivado es animado, no es animado. Más intenso o apasionarse, ¿sí? O algo más apasionado. ¿Listo? Entonces eso es avivar el fuego. ¿Cuántos quieren perseverar en el Señor? Amén. Hacer que esa opción del Espíritu Santo sea algo más vivo, Amén. más animado, Sí, amén. más intenso, Amén. apasionarse por el Señor. Amén. Sí, bueno. Entonces estamos en el lugar equivocado, vamos a seguir. No estamos en el lugar equivocado, entonces vamos a seguir. Listo, entonces vamos a leer, vamos a ir al texto, el capítulo número 1, verso 3. Doy gracias a Dios, está Pablo por el Espíritu Santo dando gracias a Dios y acordándose de un discípulo, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Es importante servirle al Señor, Sí. pero es muy importante servirle con conciencia Limpia. limpia. Ahí no bien condenados sirviendo al Señor. No tiene que servirle con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. También el avivar el fuego tiene que ver con las oraciones. Oraciones que sean de noche y día. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para avivar el fuego? Ya encontramos una clave. Orar. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Parece que Pablo estaba en la cárcel, hacía mucho tiempo no veía a este discípulo Timoteo y deseaba verlo. Tal vez se acordaba de las lágrimas de Timoteo cuando tuvo que despedirse. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué bueno que la fe no sea fingida. Porque si es fingida la fe, el perjudicado es el que finge. ¿Sí? Cualquiera puede ser engañado, pero el que resulta perjudicado es el que finge. Y habla de esa misma fe que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Este hombre de la tercera generación de creyentes, dice, y estoy seguro que en ti también esa misma fe está allí en Timoteo. Pero quítele el moteo y va a decir que esa fe está en ti, sin el moteo. ¿Listo? Esa fe está ¿en quién está? Diga en mí y también en ti, moteo. ¿Listo? Versículo número 6. Por lo cual te aconsejo. Bueno, hay una fe. Hay una fe. Y como esa fe es una fe que ha pasado de una generación a otra generación, esta es tercera generación de creyentes, el Señor a través de Pablo le aconseja a Timoteo y a todos nosotros. ¿Qué nos aconseja? ¿Que qué hagas? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo, y en ti también, de nosotros, por la imposición de mi mano. Entonces, ¿quién debe avivar el fuego? ¿Que Dios lo avive? No. Dice que avives el fuego del don de Dios. Es como cuando uno está en el campo y le dicen, atice la candela, que no se apague. Vaya y encienda el fuego, que no se apague. Y ahora dice el motivo. ¿Por qué lo puede avivar? O sea, sí lo puede avivar. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, el fuego se aviva desde el espíritu. ¿Sí? No desde el alma, ni desde el cuerpo, desde el espíritu. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, el fuego se aviva desde el espíritu. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. O sea que sí podemos. Pero ¿desde dónde podemos? Desde el espíritu. Entonces el espíritu
habla a nuestro interior desde una voz, algo que llamamos la conciencia del Espíritu. Y la conciencia nos dice: ore, congréguese, así sea 20 de julio, vaya. ¿Sí? Hay gente que corre a llevar la bandera tricolor, y eso está bien que corra y que haga parte del desfile, perfecto. ¿Sí? Pero hay que ir también y congregarse. ¿Sí? Entonces, Dios nos da un espíritu de poder. Segunda palabra, de amor. Entonces, hay algo en nosotros que es el amor de Dios. Y ese amor de Dios nos lleva a hacer algo diferente a lo que hace la gente que no tiene a Jesús. Y es avivar ese fuego. Porque es imposible vivir la vida cristiana apagados y alcanzar a otros sí que mucho más. ¿Sí? Dice de poder, de amor y de dominio propio. Cuando habla de dominio propio es desde el espíritu, no desde la mente solamente, no desde la sola voluntad del alma, sino desde el espíritu. Espíritu de dominio propio. O sea que desde el espíritu sometemos el alma y el cuerpo. Entonces, como decía el salmista, bendice alma mía al Señor. ¿Desde dónde estaba hablando? Desde el espíritu. Romanos 12:1. Le ruego por la misericordia de Dios que presente sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Quién lo presenta? ¿Quién presenta el cuerpo? El espíritu. ¿Quién debe dominar en el creyente? El creyente que ha crecido debe dominar el espíritu. Porque nosotros somos un espíritu que tiene un alma, manera de pensar que debe ser transformada, y vive en un cuerpo temporal. ¿Se acuerda cuando uno tiene hijos y les dan los primeros dientes, empiezan a caer? Sí, es que son los temporales. No se preocupe que después sean los definitivos, que no son tan definitivos, para que se caen un día. Entonces, estos cuerpos en que vivimos son como esos segundos dientes, no son tan definitivos, son temporales. Entonces, por eso esos cuerpos temporales necesitan someterse al espíritu, que es eterno, con el ánimo de que podamos tener un cuerpo eterno, así definitivo. ¿Sí? Ahora viene una pregunta. Bueno, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Avivar el fuego. Ese don de Dios, ese regalo que nos dio, hay que avivarlo. Ya sabemos por qué, porque tenemos el espíritu que Dios nos dio y lo podemos hacer, porque ese espíritu es un espíritu de poder, la motivación es el amor, y ese espíritu tiene el dominio propio, el dominio de uno. La pregunta entonces es: ¿cómo? Bueno, ¿cómo lo hacemos? El verso 13 nos da una idea importante. El verso 13 de ese mismo texto, 2 Timoteo 1:13, dice la palabra, lea conmigo por favor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hay una forma de hablar que oímos por la palabra. En este caso, Timoteo la oyó de Pablo. La forma de las sanas palabras eran palabras de fe y amor, o sea, la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Retén. A mí me recuerda esto lo mismo que dice el Espíritu Santo a las iglesias allá en Apocalipsis: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, parece que el mundo está diseñado para robarle a uno lo que Dios le ha dado. Y a veces resulta fácil, al estar tan expuesto a todo lo que uno tiene que vivir diariamente, que uno como que se acomode al mundo y uno hable como todo el mundo habla. Y termine uno fluyendo con lo que ellos fluyen. Pero dice: retén la forma de las sanas palabras que de uno oíste. Palabras de fe y de amor en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo avivamos ese fuego? Hablando la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos nosotros lo que Dios tiene para nosotros? Hablando la palabra de Dios. Realmente la vida cristiana se trata de una confesión, no de una religión, es de una confesión. Uno nace de nuevo confesando a Jesucristo, pero uno se mantiene confesándolo todo el tiempo. La Biblia dice en Hebreos 11, que es el capítulo que habla de los héroes de la fe, hablando de gente del Antiguo Testamento, y dice que ellos
vivieron mirándolo de lejos. Y era mirando que Cristo iba a venir, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros, peregrinos en esta tierra y que buscaban una patria celestial. Eso fue lo que ellos vivieron confesando, esa fue su confesión, eso es lo que ellos hablaban. Entonces nosotros necesitamos seguir ese ejemplo de gente de fe, retener esa palabra de fe, retener esa palabra de amor, retener ese evangelio de Jesucristo. Y esa es una forma de avivar el fuego del don de Dios, hablando la palabra de Dios, porque no puede hablar lo que todo el mundo habla, y de eso lo hablamos también, pero nuestra confesión por encima de todo debe ser la palabra de Dios. Entonces la pregunta es ¿cómo? En el Antiguo Testamento hay un consejo en el capítulo 103 de los Salmos que habla de recordar lo que Dios hizo. Salmo 103, 1 al 5 habla de recordar y dice bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora dice bendice alma mía, y el alma, recuerden que tiene que ver con nuestros pensamientos. La Biblia habla que nosotros deberíamos meditar en la palabra de día y de noche. Entonces el alma, para ser transformada, necesita estar recordando lo que Dios hizo. Y luego que habla al alma, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía a Jehová, luego dice y bendiga todo mi ser su santo nombre. Parece que el alma puede ser la facilitadora o la que impide que alabemos. Porque ¿qué es el alma? Nuestros pensamientos, voluntad y emociones. Es básicamente lo que pensamos. La Biblia dice que como piensa el hombre, así es él. Entonces cuando nosotros empezamos a pensar, esos pensamientos nos llevan a algo. Cuando nosotros pensamos que somos indignos, que estamos condenados, pues no podemos alabar al Señor. De hecho, mucha gente no va a la iglesia porque le embargó. Es que como le embargué no voy. ¿Cómo me puedo acercar yo? No le puedo hacer bolsillas a Santiago. Ese es su pensamiento. Entonces, ese pensamiento le impide entrar en la alabanza, porque la alabanza se entra desde el alma. Y el propósito es que llegue al Espíritu. ¿Sí recuerdan en el Antiguo Testamento el ejemplo del tabernáculo? Que había un atrio exterior, significa el cuerpo, que había un primer cuarto donde entraban ya menos personas, ¿sí? Y eso tiene que ver con nuestra alma, ¿sí? Donde entraban allí menos personas entraban, y allí había unos elementos para la purificación de ellos, y entraban ahí. Y luego existía el lugar santísimo, que tiene que ver con el Espíritu, que es donde habita la presencia de Dios. Entonces, el alma, si usted mira, el alma era como lugar intermedio entre el cuerpo, hombre exterior, y el espíritu, hombre interior. Esa alma jala para alguno de los dos lados. Por eso el salmista dice, bendice alma mía al Señor. Y luego dice, y bendiga todo mi ser. O sea, que el alma tenía que ceder su voluntad para que el cuerpo pudiera alabar y pudiera entrar en el espíritu. Dicho en palabras del Nuevo Testamento, Romanos 12:1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero el verso dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados, tiene que ver con el alma, a través de la renovación de su entendimiento, manera de pensar, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Tres características: buena, agradable y perfecta. Entonces, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros somos realmente instrumentos de alabanza en las manos del Señor. Entonces, ¿cómo hace uno para alabar al Señor? Pues luego el verso lo vuelve y repite: bendice alma mía al Señor o a Jehová. Y luego, ¿cómo lo bendice? Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, que una forma de uno entrar en la alabanza es recordando lo que Él hizo, sus beneficios. Me salvó, no por obras de justicia que yo hubiera hecho. Luego, si yo entiendo que Él me salvó cuando yo iba irremediablemente al infierno, mi respuesta debe ser alabarlo a Él por lo que Él ya hizo, ¿sí?
Entonces, ¿cómo entro en la alabanza? Recordando lo que Él hizo, recordando sus beneficios, que Él me rescató de la vana manera de vivir de esa herencia maldita que había recibido, que lo hizo con su propia sangre, que me compró, ¿sí? Entonces empiezo a recordar sus beneficios, y parece que Él tuviera una revelación del Nuevo Testamento, porque dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Primer beneficio. Entonces, ¿qué hace una persona que ha sido perdonada? ¿Qué hace? Alaba al Señor. Una persona que ha sido perdonada es agradecida. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Jesús esperaba que todos los 10 que fueron sanados volvieran alabando al Padre. Solamente uno volvió. Y eso parece que fuera como un tipo de la iglesia. Dios hace milagros en muchos y son pocos los que vuelven con gratitud. Porque el alabar al Señor es gratitud. Y cuando uno es agradecido, entonces el fuego se aviva. Cuando uno es agradecido, el fuego se apaga. Dice, segunda beneficio: el que sana todas sus dolencias. ¿Qué hace alguien que ha sido sanado? Alabar al Señor, agradecido. Acabo de decirlo bien de pronto. El que rescata del hoyo tu vida. Fui rescatado. Entonces, alabo al Señor. Yo recuerdo cuando los secuestrados fueron liberados. ¿Cómo salieron? Felices. Él me rescató. El que te corona de favores y de misericordia. Y por último dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Entonces, esa es la forma como somos avivados, alabando al Señor. Y una forma de alabar es hablando de Él. Dice que es fruto de labios que confiesan su nombre. Pero también lo hacemos desde el punto de vista del Nuevo Testamento, hablando, cantando y agradeciendo. 3 verbos: el verbo hablar, el verbo cantar y el verbo agradecer, ser agradecido. Entonces, qué bueno que ese hablar sea el resultado de un corazón agradecido, que ese cantar sea el resultado de un corazón agradecido. Porque en el mundo del hablar y el cantar a veces no es el resultado de un corazón agradecido. En el mundo, el hablar y el cantar a veces es el resultado de un corazón afligido. O si no, entonces, ¿por qué existen aquellos cantos que son más que un canto son un lamento? Entonces, debería ser, dice Efesios 5, 18 al 20: no os embriaguéis con vino. Me gusta cuando uno estudia Romanos, dice que el vino es para la gente triste, la gente que no tiene motivo de vivir. Dice Proverbios que el alcohol es para la gente sin esperanza, la gente que está grave. Ahí no es el alcohol. Dice: no os embriaguéis con vino. Podríamos colocar aquí alcohol, todo tipo de licor, en lo cual hay disolución o hay destrucción, sería la mejor traducción. Tenían una fiesta aquí al frente, el domingo fue, el sábado, y eso pusieron la fiesta desde temprano, la música, todo, pero al rato estaban dando cuchillo, bate, varilla, a las 3, 4 de la mañana, 3, no sé. Se les acabó la fiesta. El Espíritu Santo y mi esposa me dejaron llamar a la policía. Ese es el resultado del licor, destrucción. Y salían los muchachos a quien había que ir a matar. Y a quien iba a matar al amigo con el que estaba tomando y se estaba quedando. Antes bien, o por el contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo se emborracha una persona? Llenándose de licor. ¿Cómo se embriaga? Llenándose del Espíritu. ¿Y cómo se embriaga? Mira, ahí le subrayé los 3 verbos: hablando entre vosotros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, o sea, hablando la palabra de Dios. Pero luego dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese está el segundo verbo, cantando. Y luego dice: y dando
siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, esa es la forma como uno se llena del Espíritu Santo. Por eso las reuniones de creyentes son muy importantes. La Biblia dice que le agradó a Dios a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, cuando uno se reúne, ¿uno qué hace? Habla la palabra, canta la palabra, adora, da gracias y se llena del Espíritu Santo. También debía hacerlo en lo personal, en lo privado, hablar la palabra, cantar la palabra y dar gracias al Señor. También debía hacerlo en lo familiar, cuando usted ora con su esposa, con sus hijos, debía de hacer también una reunión donde se cante, se hable y se dé gracias. Amén. Siempre debe ser esa la actitud, eso se llama adoración. ¿Sí? Ese es más o menos ver capítulo 103 de Salmos, pero ya desde el panorama del Nuevo Testamento. Pero cuando usted va a Apocalipsis es fascinante, que usted entra y dice Juan, la adoración celestial. Y él comienza a ver cómo esos seres que él ni siquiera puede describir, porque él dice que tenían ojos por dentro y por fuera, y empieza a describir esos seres que eran seres muy particulares, celestiales, y dice que con ellos había 24 ancianos, y que se postraban sobre su rostro, y adoraban al que vive, y decían, y comenzaban a adorar y a decir, Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la sabiduría, las riquezas, porque Él fue inmolado, con su sangre nos ha comprado de todo pueblo, de todo linaje, de toda tribu, de toda nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, y reinaremos con Él. Y empezaba esa adoración celestial. Dice que ellos tenían coronas y que ellos echaban sus coronas o rendían sus coronas en adoración al Señor. Un predicador decía, yo creo que en el cielo no hay director de alabanza, porque las sinfonías del Espíritu, todos están en el Espíritu, y el que dirige realmente es el Espíritu. Nos llevan todos en el Espíritu a adorar. Entonces, yo pienso que este tiempo, 2022, es un tiempo para avivar el fuego del don de Dios. Que la única forma en que podemos cumplir el propósito de Dios en esta tierra es encendidos en el fuego de Dios. Que la única manera de disfrutar la vida cristiana es encendidos en el fuego del don de Dios. Nadie apagado puede disfrutar de la fiesta. Y nuestra fiesta es Cristo. Él es nuestra Pascua. Él es nuestra fiesta. Celebremos esa fiesta. Encendamos nuestros espíritus y también sometamos nuestra alma a esta palabra, para que podamos llevar ese fuego a otros y que otros también puedan conocer al Señor. Así que esta noche te bendigo con esta palabra y te animo a que avives ese fuego del don de Dios.